Hoy, en 50 años, 50 historias, conversamos con Colin Torres, abogada de abuelas de Plaza de Mayo y parte de la querella en los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde su labor acompaña la búsqueda incansable de memoria, verdad y justicia en causas que investigan el funcionamiento de centros clandestinos de detención y la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Su voz nos invita a reflexionar sobre el rol de las abuelas en los juicios, la lucha contra la impunidad, el acompañamiento a sobrevivientes y a familiares, y la importancia de sostener la búsqueda de los nietos y nietas que aún faltan encontrar. Bienvenida, Colin. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que en este ciclo, que llevamos muchas entrevistas realizadas, porque bueno, el objetivo es llegar a 50 historias en estos 50 años. La historia de abuelas, la historia de la recuperación de los nietos y además cómo también esta búsqueda de recuperación de nietos posibilitó destrabar todos los cerrojos que había alrededor de la condena y el juicio a genocidas, es importantísima y nos interesaba mucho tenerlos acá, bueno, y tenerte en este programa. Bueno, nuevamente agradecerles. Sí, yo creo que lo más importante que estamos intentando destacar también desde abuelas y desde el trabajo que vienen realizando las abuelas y quienes colaboramos con ellas, es esta idea de que los nietos y nietas que todavía nos faltan son hoy en día desaparecidos y desaparecidas con vida en Argentina. Así como estamos reclamando saber dónde están los restos de nuestros desaparecidos y desaparecidas, también es importante destacar esto porque es una tarea que digamos, viene acompañada también de una ilusión, una expectativa, una esperanza distinta también a la búsqueda de los compañeros y compañeras, ¿no? Sobre todo, hay muchos casos, son distintos, cada historia es muy particular, pero las últimas restituciones también nos han llevado a reafirmar que si bien hay muchos casos en los que no tenemos un testimonio de haber visto a la mujer embarazada ya a término o con trabajo de parto, como nos ha pasado en distintos testimonios. Sin embargo, estas mujeres han tenido tanta fuerza y tanto deseo por su vida y la vida de sus hijos y de sus hijas que, como digo, las últimas restituciones nos han llevado a reafirmar que estos bebés han nacido. Bueno, yo sigo diciendo bebés, ya tienen 50 años. Claro. Para mí siguen siendo niños y niñas, pero no, son adultos y adultas. Realmente es muy interesante todo lo que estás diciendo, ¿no? No sé cuántas personas se han hecho este planteo, ¿no? De que los nietos y nietas no recuperados todavía son desaparecidos en democracia. Es como un concepto, una idea porque también es tan dolorosa esta parte de la historia, es tan traumática para el pueblo, primeramente para sus familias, pero después para el pueblo argentino, que ocurre como en todo trauma, se intenta esconder, sí. Se intenta tapar. Esta idea también es justamente importante para que la sociedad pueda seguir acompañando esta búsqueda. Además de intentar a veces taparlo, olvidarlo, dar vuelta a la página y poder seguir, las abuelas, si hay algo que nos han enseñado y algo que ellas saben desde sus inicios,
desde octubre de 1977, es que necesitan el acompañamiento de la sociedad. Necesitan no solamente que las personas puedan brindarles hoy en día incluso datos sobre dónde pueden estar esos nietos y nietas, porque no es algo que deja de suceder. Hoy en día siguen llegando lo que nosotros llamamos denuncias anónimas, son datos que pueden acercar distintas personas sobre un bebé que apareció en una familia, un bebé que, una mujer que no hayan visto embarazada y que de golpe apareció con un bebé. Estos datos siguen surgiendo, no solamente de la sociedad, sino también en los juicios. No hace mucho, en el juicio de Los Pozos, un señor que declaró por primera vez refirió que él dijo la esposa del Largo estaba embarazada, y ahí nos anoticiamos como abuelas, la CONADI, de que había un bebé más que estábamos buscando y una familia más que tenía que ser incluida a la familia de abuelas. Pero digo, más allá de estos datos particulares que la sociedad puede brindarle a las abuelas, si no están acompañadas por la sociedad en este reclamo y en esta búsqueda, también es muy difícil. Por eso también es importante para nosotros como colaboradores, para ellas, poder mantener viva la búsqueda y el tema sobre la mesa, ¿no? Que esto no se olvide y no quede relegado. También entendemos que es muy difícil en contextos como el actual, porque hay urgencias diarias, necesidades básicas que no están cubiertas, y entonces, a veces este tipo de luchas, de búsquedas, terminan quedando un poco relegadas. Pero por eso también es importante poder continuar haciendo difusión, continuar contando que las abuelas siguen trabajando y la importancia de esta búsqueda. Que además, si los nietos y nietas son desaparecidos con vida, también es un delito que atraviesa generaciones, porque muchos de ellos y ellas tienen hijos e hijas que tampoco conocen su verdadera identidad. Son los bisnietos, nosotros les decimos los bisnietos, que también estamos buscando. Claro. Entonces también es importante poder hacer esta difusión y llegar a esos probablemente adolescentes, para que también puedan a veces ellos mismos plantearle a sus madres y padres, si sos adoptado, tal vez vos también podrías ser uno de los nietos o nietas que buscan las abuelas. Porque estamos hablando de cuánta cantidad de nietos recuperados y cuántos faltan de la nómina. Restituidos ya son 140 y son alrededor de 300 que todavía faltan. Siempre es un número estimativo y que va variando. Y en esta variación, lamentablemente, suben los números, nunca bajan. Porque aparecen nuevos testimonios. Nuevos testimonios, nuevas familias. Muchas veces lo que puede llegar a suceder es que las familias hayan o no hayan sabido que esa mujer estaba embarazada cuando desapareció, o son familias que no pudieron afrontar esa búsqueda, y entonces son las nuevas generaciones las que se acercan a abuelas o a la CONADI para decir, mi tía abuela estaba embarazada, mi tía estaba embarazada, no sé, mi abuela nunca quiso buscar. Entonces, eso sucede mucho, que las nuevas generaciones sean las que se empiezan a acercar para poder iniciar esta búsqueda. Y también los testimonios en los juicios. Por eso también muchas veces escuchamos esta idea de que los juicios ya están, de que ya no es necesario seguir, de que los imputados ya están viejos, y entonces una vez que se concluyan los juicios, por lo menos que estamos atravesando en esta jurisdicción y que están por iniciar, esta idea de, ya está, listo. Y yo creo que es muy importante no solamente, el objetivo de la condena a los genocidas es fundamental, pero creo que también tenemos una deuda con la sociedad, nos debemos como sociedad también esta búsqueda de verdad, porque hay mucha información que todavía nos falta recuperar para poder reconstruir el rompecabezas en todas las historias personales, sea de los desaparecidos y desaparecidas o de los nietos y nietas, pero también como sociedad. Me parece que hay algo que no vamos a poder, no se puede saldar si no tenemos la verdad. Y yo sé que es tal vez utópico, es imposible conocer
absolutamente todo, pero sí a mí me parece fundamental y reconfortante, por lo menos en lo personal, poder al menos brindarle a las familias algún dato, aunque por más mínimo que sea, en esas historias particulares. Hay muchos nietos que no saben cuándo nacieron, dónde nacieron, y a veces parecen datos, pequeños datos, pero son fundamentales. Uno que ha nacido y crecido sabiendo quién es y dónde nació y cuándo nació. Bueno, son... Sí, de hecho, esto que vos hablás es ni más ni menos que el derecho a la identidad, identidad. identificación, que, bueno, esto es importante decirlo, es un aporte de abuelas de Plaza de Mayo de Argentina al mundo, porque cuando fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño, fue una delegación de abuelas y justamente ante este reclamo fue incorporado el derecho a la identidad en la Convención Internacional. Entonces, no es un dato menor. ¿Querés contarnos esos inicios? Porque es realmente importante que se conozca que desde que fueron las leyes de impunidad, ¿no? De obediencia de vida, punto final, los indultos, hasta que se reabren los juicios, en el medio fue también la tenacidad de los organismos de derechos humanos y especialmente de las abuelas que inventaron este índice de abuelidad, este banco genético y que seguían buscando a sus nietos, lo que posibilitó los primeros fallos, incluso, porque, digamos, el delito de apropiación de una persona menor de edad es un delito permanente. No puede haber punto final u obediencia de vida ante eso. El Estado tiene que buscar a esa persona ¿no? que fue apropiada. Sí, de hecho, la apropiación fue uno de los delitos que fue excluido de las leyes de impunidad. Por eso durante los 90 también se pudieron continuar con algunos juicios a apropiadores o apropiadoras, que obviamente, teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos, eran fallos que hoy tal vez nos parecerían una aberración, pero las investigaciones continuaron y varios de ellos fueron presos. Sí, las abuelas... Si tengo que decir algo muy rápido, lo primero que me sale es admiración absoluta, nunca bajaron los brazos, y no solo nunca bajaron los brazos, sino que siempre lo hicieron y lo hacen con alegría y con amor, y es algo increíble, es algo que siempre transmiten, es eso, la alegría y el amor con el que hay que avanzar y luchar. Y eso es increíble, pues nos cruzamos nosotras en varios juicios, sí. Y en los juicios surgen cosas terribles, ¿no? Testimonios del horror, ¿no? Y esto es importante, o sea, la fortaleza que tenés que tener para seguir construyendo desde el amor ante relatos de torturas que se efectuaron sobre cuerpos que muchas de las abuelas saben que sucedió sobre sus propios hijos, ¿no? Sí. Sí, pero nunca... yo hace... casi 20 años que estoy acompañándolas, que trabajo ahí particularmente en la filial de La Plata, y nunca se va a escuchar ningún tipo de comentario o de idea que las haga bajar los brazos. Ni los testimonios, pero ellas siempre van a estar yendo para adelante. Bueno, hoy en abuelas quedan muy poquitas abuelas. Están, Estela la presidenta, Buscarita la vicepresidenta. Y después ahora también se han incorporado muchos familiares, están los nietos que vienen acompañando en comisión directiva, vienen ocupando esos lugares también, tías que también están buscando. Pero yo creo que es tanto el amor con el que se realiza la búsqueda, que ninguno de estos testimonios, obviamente son dolorosos, obviamente son horrorosos y debe ser terrible tener que escuchar algo así, incluso directamente testimoniando sobre los cuerpos de sus hijas y de sus nueras, ¿no? Y de sus hijos también. Pero en estos 20 años nunca las he visto ni bajar los brazos, y siempre además alentando a las nuevas generaciones que venimos a acompañarlas, ¿no? Siempre ellas son las que nos animan a nosotros y a nosotras. Es increíble, es realmente admirable. Y bueno, hoy
que recién que decías, hablabas de los inicios, también tienen unas historias increíbles, porque abuelas, lo que es hoy abuelas, en su momento eran 12 compañeras reuniéndose en un bar o en una casa, viajando como podían para poder llevar esta búsqueda y esta lucha a niveles internacionales, cuando no se podía hacer desde la Argentina, y armando estos lazos, como por ejemplo para la creación del índice de igualdad y eventualmente del Banco Nacional de Datos Genéticos, la creación de la CONADI, más recientemente la creación de la Unidad Fiscal de Apropiación, que también se creó para poder impulsar y agilizar las causas judiciales. Digo, todas esas instituciones básicas para la búsqueda fueron todas creadas a raíz de la lucha de las abuelas. Y además, digo, en esto del derecho a la identidad, también en este despertar de la sociedad, no solamente del derecho a la identidad de los nietos y nietas apropiadas, sino de un montón de personas que en su momento fueron apropiadas. La apropiación durante la última dictadura cívico-militar se montó sobre un andamiaje que ya venía funcionando de tráfico de chicos. Entonces, bueno, también poder poner este tema sobre la mesa y que no sea un tema tabú y que esas personas también puedan comenzar a buscar sus orígenes biológicos. ¿Querés contar cómo era el sistema de apropiación? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era... son varios los objetivos. Porque se logró demostrar que era un plan sistemático. Fue un plan sistemático, sí. Eso se logró en la causa conocida como plan sistemático del Tribunal Oral Federal número 5 de la capital. Y los objetivos, yo creo que además de el alejar a los niños y niñas de sus familias biológicas para que no fueran criados como nuevos terroristas, como los llamaban los genocidas, se aprovechaban también de estas familias que buscaban niños y niñas porque no podían tener hijos biológicos, pero además eran utilizados como botín de guerra. Los niños eran el botín de guerra de los genocidas. Y ahí se juegan un montón de cuestiones y de análisis que podemos hacer hoy en día también sobre cómo las mujeres militantes no estaban capacitadas para ser madres porque habían se habían atrevido a militar y a dejar sus hogares, y entonces cómo esas mujeres podían criar buenas mujeres o buenas niñas y buenos hombres argentinos, ¿no? Y todo esto en el marco del plan sistemático de desaparición, pero también de limpieza social que vino a hacer la última dictadura cívico-militar, y en esa rotura de lazos también. Y además de lo ideológico, también hubo un negocio. Sí. Muchas de los médicos o de las parteras también ya venían, digamos, ya estaban en la red de tráfico de niños y niñas. Y ahí también hubo. Estamos hablando de la venta de bebés, negocio, ¿no? Sí, de compra-venta. Hay varios testimonios o varias historias donde la respuesta o la historia que se le cuenta al nieto restituido es, bueno, si yo te compré o... sí. Y esto también, como te decía, cada historia es única y muy particular, pero también podemos ver una diferencia entre las apropiaciones realizadas por personal de las fuerzas de seguridad o armadas y los apropiadores civiles también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo estoy convencida de que había ahí sí digamos, cuando el apropiador o la apropiadora era policía de la provincia de Buenos Aires o personal de alguna fuerza de seguridad o armada, ahí el objetivo sí me parece más fuertemente otro, que es el ideológico. Incluso de muchos de los apropiadores, después de torturar a la madre,
o al padre se quedaron con ese bebé. Sí, y como el caso de sabían, Victoria Donda, por ejemplo. sí, sabiendo quiénes eran su madre y su padre y cuál iba a ser el destino. Es muy perverso. Es muy Es perverso. muy perverso. Ahí, claro, hay una vuelta de Es muy perverso. perversión. Por eso muchas veces cuando bueno, hay un caso particular que no me voy a olvidar más de la defensa de la apropiadora diciendo es que ella sentía un irrefrenable deseo de ser madre y vos te quedás pensando cómo ese deseo irrefrenable puede llevarte a robarte a un bebé, ocultarle su verdadera identidad sabiendo de dónde viene y sabiendo qué había sucedido con su madre y su padre. No hay espacio ahí para una crianza con amor de ninguna manera. Pero bueno, ese es un caso particular. Y además mentirle a esa persona toda su vida. Mentirle a esa persona toda su vida. Había un tío de ese nieto restituido que de hecho en el juicio contó que él tampoco podía tener hijos y que nunca se le había cruzado por la cabeza robarse un niño. Claro. Digo, entonces hay una perversidad en esa apropiación que hace que no pueda haber amor. No, y la eliminación de los padres biológicos. Sí. Vos que sos madre también, seguramente te pasó y por algo estás donde estás, que ahora te lo voy a preguntar, ¿no? Pero yo cuando fui madre, más de una vez se me pasó por la cabeza, decir, para mí, o sea, ser madre es una cosa inexplicable, es un sentimiento, digo, ¿cómo podés soportar como mujer parir a tu hijo y que te lo roben? Digamos, es realmente es de un nivel de crueldad lo que hizo esta dictadura, y este tema es poco hablado. Una cosa es decir, hubo un plan sistemático de apropiación de bebé. Otra cosa es ponerte en ese lugar de esas mujeres que torturaron, que parieron a sus hijos y las eliminaron. Sí, y en las condiciones, ¿no? Que las mantuvieron con vida hasta poder dar a luz a su hijo o a su hija, las condiciones en que estaban recluidas, las condiciones en las que dieron a luz. O sea, los testimonios son... después de 20 años, a mí, digo, no es algo que no... Me sigue movilizando muchísimo y por ahí puedo escuchar el mismo testimonio 10 veces e igual... Además vos trabajás en Comisaría Quinta, ex Comisaría Quinta, hoy sitio de memoria, donde hubo una maternidad clandestina que no tenían nada de maternidades, No. Eran cocinas. Era las dos mujeres que dieron a luz ahí, Inés Ortega y la mamá de Ana Libertad Baratí de la Cuadra, dieron a luz ahí en la mesa de la comisaría, de la cocina de la comisaría. Y sí me interesa destacar, digo, más allá del horror, sí me interesa destacar esto que hablábamos al principio, y es la fuerza y el amor con las que esas mujeres continuaron gestando a sus bebés. No, eso es increíble. Sí. Porque hay 2 o 3 casos que se me vienen a la cabeza ahora muy rápidamente, y son mujeres que cuando fueron secuestradas tenían 1 o 2 meses de embarazo y atravesaron todo el embarazo en esos lugares horrorosos. El otro día entraba con mi hija y lo primero fue uno de los primeros fríos de esta semana, la semana pasada, y lo primero que le dije fue, mirá el frío que hace acá, imagínate estando en esos calabozos. Y ellas continuaron con los embarazos. Ahí. Para mí eso es algo a destacar. Y las torturas que recibían estando embarazadas. Las torturas que recibían estando embarazadas, además de ya la situación de tortura, como, pero además sí. Víctimas de picanas, de toda clase de tortura. Sí. Sí, y yo también creo que fue con un ensañamiento particular por el hecho de ser mujeres y estar embarazadas. Y esto que hablábamos también, ¿no? De haberse atrevido a romper con lo que una mujer debería ser y hacer y parecer. Y las violaciones a las que fueron sometidas. Sí. Otro tema del que poco se habla. Sí. Y los testimonios que refieren las condiciones de esas violaciones y
Digo, también qué es lo que se le dice a la mujer cuando la están torturando, cuando la están violando. Digo, todo va en el mismo sentido, en esto de un castigo particular por el hecho de ser mujer, una violencia particular por el hecho de ser mujer y haberse atrevido a romper con ciertas reglas. Y es algo que también para mí merece un profundo respeto, que es la historia de los nietos, ¿no? Y de los hijos, estos que nacieron en estas condiciones, que siempre sospecharon que había algo que no encajaba con su crianza, y que cuando descubrieron la verdad se volvieron fervientes militantes, continuando con el legado de sus padres, pese a todo lo que se intentó hacer, pese a todas las torturas, Sí. al exterminio, a la separación. Eso también, ¿no? Creo que puede explicarse por este amor que vos decías, tanto de madres y abuelas, creo que un poco por ahí. Sí, y algo, esto mismo que no, este lazo invisible, por llamarlo de alguna manera, que no pudieron romper. En todas las historias vas a encontrar este pequeño detalle de algo que no hacía ruido, algo que no encajaba, pero detalles que son enormes, ¿no? Pero que para lo cotidiano pueden parecer muy pequeños, como una comida que no te guste, un deporte que te guste. ¿Por qué te gusta la música y por qué no? ¿Por qué te gusta la música si a tu mamá y papá, entre comillas, no les gusta? Digo, me parece que eso se encuentra en todas las historias y sí, son historias también muy admirables porque no es fácil, no debe ser nada fácil, no digo no es fácil porque no lo he vivido, que de un día para el otro te digan que toda tu vida es una mentira y de golpe tenés que empezar una nueva, y una reconstrucción y una construcción, porque es la construcción de tu identidad. Bueno, le pasó a Guido Carlotto, ¿no? Entonces vos tenés que reconstruirte, reconstruir y muchas veces reconstruir la historia de tus hijos y de tus hijas. Y me parece también admirable cómo lo llevan adelante cada uno y cada una con sus particularidades, necesitando más tiempo, menos tiempo, pero digo, de golpe te patean el tablero y no sos quien siempre creíste que eras, por más duda o pequeña semilla de duda que hayas tenido toda la vida, que te lo confirmen y tener que empezar de cero. Bueno. No, requiere un nivel también de valentía. Por eso es tan importante las campañas que se siguen haciendo, ¿no? De poder decir, yo me llamo Rosario Esperhués, conozco mi identidad, conozco mi historia. Todos deberían conocer su historia y su identidad, pero todavía hay al menos 300 personas que viven con una identidad falsa. Y sus descendencias. Y sus descendencias. Y se siguen buscando, ¿no? Y eso es importante de seguir destacando. Sí. Y una familia que la sigue buscando. Familias que siguen buscando, compañeros y compañeras de militancia de esas madres y padres que están desaparecidos también siguen buscando. Cuando hay un encuentro, cuando restituimos la identidad de algún nieto o nieta, muchas veces por ahí me llaman y me dicen, ay, es que yo estoy festejando como si participara de abuelas. Es como una festividad que se puede compartir en sociedad, ¿no? Uh-huh. No es algo que es una familia que se pone contenta. Todos nos ponemos contentos y contentas como si fuera, porque es algo de todos. Es una deuda social que tenemos. No son historias particulares, son historias particulares en un entramado y una historia social uh-huh. que tenemos pendiente aún. Sí, y la responsabilidad del Estado, hay que seguir remarcando eso, ¿no? La responsabilidad del Estado en todos sus niveles y en todos sus poderes también, digo, porque no es solamente, bueno, en este caso el Ejecutivo no estaría acompañando la búsqueda, pero también el Poder Judicial tiene una responsabilidad también, son el Estado también. Y en este sentido, la importancia de los juicios y la búsqueda de la verdad, porque siempre hay algún dato ahí del que se puede seguir tirando para poder encontrar una verdad.
y muchas veces eso queda un poco pendiente o queda en causas residuales y entonces se arma ahí una lentitud en esas investigaciones que es necesario acelerar. De ahí la importancia de los organismos de derechos humanos y de las querellas, ¿no? Que son las que siguen aportando todavía datos, información, testimonios. Sí, sí, y obviamente digo esto y también tengo que reconocer que hay muchísimos actores judiciales que son muy proactivos y que acompañan de una manera muy responsable, pero además muy comprometida esta búsqueda. No puedo dejar de decirlo también, porque es la verdad. ¿Cuál fue en todos estos años la historia que más te impactó? Historia de restitución, historia de mujer embarazada en cautiverio. Podés contar dos también. Bueno. Dale. No, la verdad es que si pienso en una historia de restitución, el abrazo entre el Tano Santucho, Miguel Santucho y Dani es algo que no me voy a olvidar en la vida. Es el abrazo más lindo que vi en mi vida. Eso sí, realmente fue increíble. Fueron hermanos que se encontraron. Sí, Dani es el nieto 133. Uh-huh. Su mamá, Cristina Navajas, estuvo secuestrada. Su papá está vivo, así que le encontró un hermano y encontró un papá. Uh-huh. Y bueno, su mamá estuvo también secuestrada en el pozo de Banfield. Fue Pablo Díaz quien la mencionó viéndola entrar al pozo de Banfield y no tenemos testimonios de Cristina dando a luz. Uh-huh. Y de hecho ella estuvo con otras detenidas, se estuvo con Adriana Calvo con posterioridad a dar a luz a Daniel y tampoco se lo contó a Adriana para protegerla, para no contarle que había dado a luz a un bebé y que se lo habían quitado. Entonces no le contó después a las compañeras que le habían robado a su bebé. Bueno, y finalmente pudimos encontrar a Dani. Y cuando se abrazaron él y el hermano, él tiene 2 hermanos más, Camilo y Florencia, que no viven acá, y el Tano participa en Abuelas. El legado de la búsqueda se lo dejó su abuela, Nélida, que fue una de las fundadoras de Abuelas. Y bueno, nada, ese abrazo fue increíble. ¿Y cómo fue que Dani pudo restituir su identidad? ¿Cuál fue ese camino? Dani se acercó con dudas. ¿A él quién a la CONADI? Un policía de la provincia. Ajá. Policía de la provincia relacionado con el pozo de Banfield. Dani se acercó con dudas a la CONADI y bueno, entre pandemia, búsqueda de datos, información, documentación, finalmente, bueno, después de un tiempo logró hacerse el análisis de ADN y descubrir que era Daniel Santucho. Además con la familia numerosa y un apellido bastante cargado de historias. Qué increíble eso, ¿no? Es de repente, por un lado la angustia, ¿no? De la familia que te crió, que fue la que te mintió, que fue la que, además, el padre apropiador o el quien ejerció esa tarea, torturador, o sea, es... Sí. Son realmente historias que uno, a veces como se dice, ¿no? La realidad supera la ficción. Sí, sí, y siempre... Es un entramado muy perverso. Es muy perverso y siempre yo nunca dejo de sorprenderme, así como te digo que cada vez que escucho un testimonio puedo volver a conmoverme y me moviliza. Nunca dejo de sorprenderme del nivel de perversidad, porque siempre hay algo más perverso aún y es como... Vos sabés, esto que decís lo dicen todos los que vienen a este programa. 50 años después se siguen conociendo historias, decís, ¿hasta dónde, no? Puede llegar la imaginación para llevar adelante estos delitos con esta idea de impunidad que por suerte también existen otras historias de restitución, otras historias de lucha, otras historias de justicia para equilibrar un poco
Sí. este horror, ¿no? No puede ser, el ser humano no puede ser tan horroroso, ¿no? También el ser humano puede llegar a, a historias y a gestos de amor que creo que dentro de todo nos dan esperanza, ¿no? Sí, sí. Sí, y esa esperanza es con la que siguen luchando y buscando las abuelas. Y Como estas madres que decías que lloraron delante de la gestación, sí, pese a todo, pese a ¿cuál todo. fue la historia que más te impactó? Bueno, la mamá de Vicky Moyano estuvo muchísimo tiempo en el pozo de Banfield. Ella es una de las que es secuestrada con muy poco tiempo de gestación y pasó por un montón de situaciones de torturas y muchísimos meses en cautiverio. eh, y, y además hay muchos testimonios judiciales y relatos, obviamente, que cuentan cómo ella además se enfrentó a ese poder genocida en su defensa y en defensa sobre todo de los compañeros y compañeras que estaban secuestrados con ella y finalmente dio a luz a Victoria y después la desaparecieron. Y ese es uno de los testimonios que más de las historias que más me... Cómo embarazada se siguió enfrentando, ¿no? Al poder. Sí, y además esto que también hay... No es nada débil, la mujer embarazada no es nada débil. No, como nos quieren hacer creer. Las edades, las cortas edades Sí, también que eran muy, tenían, claro, eran 20 niñas, años o menos de 18, 20, claro, 17, eran niñas. niñas, son niñas. Y cuando vos me decías hoy, somos madres también, hay una historia ahí en Comisaría Quinta de una nieta restituida, que es Mónica Santucho. Ella tenía 14 años cuando la secuestraron. Tenía la edad de mi hijo más grande hoy y entonces para mí a veces es imposible no hacer ese paralelo, trazar esa línea y decir, ¿cómo te atreves a tanto horror sobre un niño, una niña? Y bueno, la mayoría de las mujeres embarazadas también eran muy, muy, muy chiquitas. Bueno, muy chiquitas. Sí, 18, 19, 20. O sea, es que Norberto Liski también contó en una entrevista que él es médico pediatra, entonces le preguntaron uno de los torturadores cuando él estaba detenido, desde qué edad se podía empezar a torturar a una persona, ¿no? ¿Desde qué peso? Perdón, ¿desde qué peso? Sí, por eso te digo que la perversidad es... me sigue sorprendiendo. Digo, esta pregunta de un genocida a un secuestrado que además están torturando y aprovechándose de que saben que es médico, es como... Médico pediatra. Médico pediatra. Como si además ellos no tuvieran sus propios médicos que hacían ese trabajo sucio para ellos. Tenían médicos en todos los centros clandestinos. ¿Y vos cómo te sumaste a todo esto? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo terminaste acá? Yo creo que siempre supe que quería dedicarme a lo que en general se llama derechos humanos, que sabemos que los derechos humanos no son solamente esta parte de la historia, sino mucho más. Y terminé la facultad en la Universidad Nacional de La Plata. Tuve ahí una formación en lo que antes era Derecho Internacional, que ahora me enteré hace poco que la materia de Derechos Humanos existe como materia. Me puso muy contenta. Y me terminé sumando, conocí a uno de los abogados que estaba trabajando en la filial, Emanuel Lovelli, y nada, me propuso sumarme y me pareció fantástica la idea. Así que Y fue un camino de ida. Camino de ida, y desde que me recibí me sumé al equipo de abuelas y acá estoy. Es lo único que, digamos, dediqué toda mi vida profesional a esto. Y bueno, y para quienes nos estén escuchando, realmente tu rol es muy importante, ¿no? Y todo el trabajo de los juicios, de la búsqueda de la información, de los testimonios, de la construcción de los alegatos, ¿no? Sí, y bueno, primero gracias. Pero sí, y justo mencionas alegatos, tenemos que alegar en 2 juicios ahora. Está por concluir o entrar en la etapa de alegatos, el tercer tramo de Comisaría Quinta. De 1 y 60. 1 y 60 tiene veredicto este jueves que viene.
Y tenemos que alegar también en Base Naval 3, en Mar del Plata. Y siempre lo que hemos intentado lograr en esos alegatos es poder transmitir no solamente la importancia de estas historias particulares, poder poner también muchas veces en los juicios grandes, en los juicios por centro clandestino, en la apropiación de niños y niñas queda un poco diluido en todo el horror, ¿no? Como, bueno, son a veces 300, 200 víctimas, entonces ahí, nada, poder expresar la importancia de poder seguir hablando también de esta práctica sistemática y de estas historias particulares, ¿no? De las historias particulares, no solamente de las mujeres, de los nietos, en su caso si están restituidos o no, pero además de las familias que buscan y de esas abuelas que han buscado incansablemente también. ¿Y cuál es tu mantra o tu amuleto? ¿Qué te sostiene a vos? Bueno. Porque esto lo digo porque quienes estamos en este mundo, ¿no? De la búsqueda de justicia después del horror, es muy difícil lidiar con esa realidad que mayormente no se quiere escuchar o no se quiere ver, ¿no? Entonces siempre necesitamos de algún lado que nos mantenga fuertes. Hay dos cosas básicas que me sostienen. Una son mis hijos y mi hija, y lo otro son mis compañeros y compañeras de abuelas. Somos como una familia, entonces nos vamos cayendo y nos vamos sosteniendo entre todos y todas, y obviamente las abuelas que están siempre ahí a la cabeza. Sí, si no a veces muchas veces se hace muy difícil, pero sobre todo en momentos como este que estamos atravesando una situación terrible en la institución. Nada, ¿Quieres contarlo? hemos logrado, Abuelas está totalmente desfinanciado, pero no solamente Abuelas, también van golpeando como distintos espacios y de instituciones con las que sostenemos la búsqueda. Una fue la CONADI, la Unidad Especial de Investigación también que tenía la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ustedes recordarán que en su momento también se cambió toda la estructura. Hay un desfinanciamiento obviamente de toda la estructura estatal, pero en particular también acá hay un desinterés muy particular también, ¿no? Con la búsqueda de las abuelas y un desprecio por el trabajo que han hecho durante tantos años, que no es solamente, como decíamos, para ellas, sino para la sociedad toda. Sí, esto es notable, cómo se está comportando este gobierno como un estado psicópata, ¿no? Porque no solamente se desprestigia, se inventan historias, se quiere reescribir la historia, culpabilizando a las víctimas, golpeando nuestros símbolos, a nuestras heroínas, que además nos hacen grandes como país. O sea, hay una mirada tan chata. Sí. Que ni siquiera se ve lo que significan las madres y abuelas para el mundo. Realmente un faro de luz entre tanta oscuridad, en un mundo donde hay más de 150 conflictos armados, genocidios en marcha, digamos, que haya mujeres que parecen frágiles, pero que tengan esa fortaleza de ser faro a nivel mundial. Nosotros como país, creo que como pueblo tendríamos que estar abrazándolas, sosteniéndolas. Sí. Y sin embargo, estamos en esta situación de este gobierno que está desfinanciando, que está golpeando, que está queriendo confundir a la población, implantando otro tipo de ideas, ¿no? Como se manejan los psicópatas, ¿no? Sí, han intentado ya también volver a la teoría de los dos demonios. Bueno, han hablado barbaridades de las abuelas. Y con tantas pruebas, digo, y vos como abogada, digo, cuando escuchás mentiras, digo, con tantas pruebas, con tantos juicios, con tantos veredictos. Es que yo estoy convencida también en esto que decís que se maneja como un gobierno psicópata, no hay una posibilidad de diálogo tampoco porque hay códigos totalmente distintos, entonces digo, a esas mentiras que se plantean, uno no puede contestarles o es totalmente inútil contestar con pruebas o verdades o tratando de reflexionar porque del otro lado no hay, no va a haber una respuesta, van a continuar con esa mentira como si fuera, no hay
forma de entablar un diálogo, me parece, ¿no? O sea, un diálogo donde dos personas o dos partes se sienten a conversar, a plantear distintas ideas y a ver qué se puede lograr de eso. Acá me parece que está totalmente vedado de parte suya el diálogo, ¿no? Por suerte quedan 2 años, esperemos. Por suerte solo son momentos chiquititos en la historia al lado de una historia tan grande que Sí. tenemos. Y esto ya para ir finalizando, de todos estos 20 años de trabajo en Abuelas, ¿cuál es el mensaje que vos podrías dar en este momento de la historia? Me parece que es importante poder continuar con el trabajo y la lucha que vienen realizando las abuelas, acompañarlas, no olvidar lo que sucedió y poder saber que tanto esta lucha como todas, si hay algo que nos han enseñado las abuelas, es que es colectiva y que tenemos que poder como sociedad lograr entender que una frase ya muy usada, nadie se salva solo y vamos a tener tenemos que poder salir tanto de esta situación como de poder continuar con la búsqueda de los nietos y de las nietas y continuar con los juicios, pero no de manera individual, sino de manera colectiva. Bueno, gracias. Te vamos a dar este pequeño regalo. Bueno, muchas gracias. Porque Ay, qué lindo, gracias. Sos muy importante para esta lucha. Bueno, es colectiva, pero está llena de personas trabajando cada una en su lugar. Así que gracias. No, gracias a vos, me encanta. Bueno, y queríamos preguntarte, ¿qué ves ahí? Historia y amor. Gracias. No, a vos, a ustedes, gracias.